Madrid, viernes por la noche, 23:30 horas. Lucas Moreno, padre soltero y empleado ordinario, encontró a su jefa Martina Delgado completamente ebria fuera de un bar, rodeada de 3 hombres que la estaban llevando hacia su coche. Ella apenas podía mantenerse en pie, la blusa de seda manchada de vino tinto, los ojos nublados por el alcohol. Lucas intervino sin pensarlo, apartó a esos hombres con firmeza y llevó a Martina a su casa porque ella no podía ni decir su propia dirección. La acomodó en el sofá, le dio agua, veló por ella toda la noche mientras su hijo de 6 años dormía en la habitación contigua. El lunes por la mañana, cuando Martina entró en la oficina, Lucas esperaba lo habitual, que fingiera no recordar nada, que lo tratara con la distancia profesional de siempre. En cambio, ella hizo algo que nadie esperaba. Entró en su oficina, cerró la puerta, lo miró a los ojos y susurró las palabras que lo cambiarían todo. Lucas Moreno tenía 32 años y una vida construida sobre deberes. Padre soltero desde hacía 3 años, después de que su esposa Julia muriera repentinamente por un aneurisma cerebral, trabajaba como contable en Delgado Consulting. No era un trabajo que le apasionara, pero pagaba bien y le permitía volver a casa antes de las 6 para estar con su hijo Diego. Todo en la vida de Lucas estaba organizado, predecible, seguro. Tenía que ser así. Diego solo tenía 6 años y ya había perdido a su madre. Aquel viernes de noviembre, Lucas se quedó en la oficina hasta tarde para terminar un informe urgente. Diego dormía en casa de los abuelos maternos como cada viernes, su tradición semanal. Cuando salió del edificio eran casi las 11. Mientras caminaba hacia la parada del metro en la Gran Vía, vio la escena que le heló la sangre. Fuera del bar central, uno de los locales de moda de la zona, había una mujer que se tambaleaba peligrosamente sobre los tacones. La blusa de seda blanca estaba manchada de vino tinto, el pelo castaño suelto y desordenado, los ojos luchando por enfocar. 3 hombres la rodeaban con las manos en sus brazos, sus hombros, diciendo que la llevarían a casa. Su coche estaba justo allí, repetían con insistencia. Lucas estaba a 20 metros cuando la luz de la farola iluminó el rostro de la mujer. El corazón se le detuvo. Era Martina Delgado, su jefa, la hija del fundador de la empresa, 34 años, directora de operaciones, siempre impecable, siempre controlada, siempre 3 pasos por delante de todos, y ahora completamente ebria y en peligro evidente. Lucas no pensó. Cruzó la calle rápidamente, la voz firme mientras decía a los hombres que la dejaran en paz. Ellos se volvieron sorprendidos y amenazantes, pero algo en la determinación de Lucas los hizo dudar. Probablemente vieron que pelearía si era necesario. No valía la pena. Se marcharon murmurando amenazas. Lucas se volvió hacia Martina, que estaba deslizándose hacia el suelo. La atrapó antes de que cayera, el brazo alrededor de su cintura, todo su peso apoyado contra él. Ella murmuró palabras incomprensibles. Lucas intentó preguntarle dónde vivía, pero las palabras que salían eran demasiado confusas. Sacó el teléfono de su bolso buscando una dirección, pero estaba bloqueado con contraseña. Miró el reloj. Casi medianoche. No podía dejarla allí. No podía mandarla en taxi en esas condiciones. Tomó la única decisión sensata. La llevó a su casa. El viaje en taxi fue surrealista. Martina oscilaba entre momentos de casi lucidez, murmurando cosas sobre informes y reuniones, y momentos en que parecía a punto de dormirse. Lucas la mantenía firme, tratando de no pensar en lo inapropiado de todo esto. Ella era su jefa, la hija del dueño, y él la estaba llevando a su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés. Cuando llegaron a ayudarla a subir las escaleras fue una lucha. Cada escalón requería un esfuerzo enorme. Dentro del apartamento, pequeño pero limpio, con los dibujos de Diego en la nevera y los juguetes ordenados, la guió hacia el sofá donde ella se derrumbó inmediatamente. Lucas fue a la cocina por agua, aspirinas, un barreño por si acaso. Volvió tratando de hacerle beber algo. Ella bebió unos sorbos. Luego le agarró la muñeca con fuerza sorprendente. Lo miró con ojos repentinamente lúcidos y susurró palabras que lo golpearon como un puño. Luego se desplomó sobre el cojín y empezó a roncar suavemente. Lucas se quedó sentado en la butaca frente a ella toda la noche, velando. No por obligación profesional,
sino porque era lo correcto, y porque bajo el maquillaje corrido y la blusa manchada había visto algo en sus ojos: dolor, soledad, algo que conocía demasiado bien. A las 5 de la mañana, Martina empezó a moverse. Abrió los ojos confundida, desorientada. Luego vio a Lucas todavía despierto en la butaca. La realización de dónde estaba la golpeó como una ola. Se sentó demasiado rápido y gimió llevándose una mano a la cabeza. Lucas le tendió el agua y las aspirinas sin decir nada. Ella las tomó, las tragó, bebió el agua en silencio. Luego preguntó con voz ronca qué había pasado. Lucas se lo contó todo con calma. Llevar los hombres, cómo la había llevado allí porque no sabía dónde vivía. Martina escuchó en silencio, el rostro cada vez más rojo. Cuando él terminó, el silencio se alargó dolorosamente. Luego ella dijo simplemente «gracias». Se levantó tambaleándose, se arregló la ropa, preguntó si podía llamar un taxi. Lucas lo hizo. Mientras esperaban en un embarazo pesado, ella miró los dibujos en la nevera, los juguetes, las fotos de Diego. No preguntó nada, pero Lucas vio las preguntas en sus ojos. Cuando el taxi llegó, Martina fue hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin volverse. Por un segundo pareció a punto de decir algo importante. Luego simplemente asintió y salió. Lucas cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhausto. Se preguntó si lo despedirían el lunes. Se preguntó si Martina fingiría que nada había pasado. El fin de semana pasó en una niebla de ansiedad. Lucas trató de concentrarse en Diego, pero su mente seguía volviendo a esa noche. A la expresión de Martina cuando se despertó, a cómo había mirado su apartamento, al silencio pesado. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Lucas llevó a Diego al colegio, luego tomó el metro a la oficina con el corazón latiendo fuerte. Entró a las 8:30, se sentó en su escritorio, encendió el ordenador. Martina siempre llegaba a las 9. Miró el reloj avanzar minuto a minuto, el estómago cada vez más apretado. A las 9:05 la vio entrar, impecable como siempre. Traje gris oscuro, tacones, pelo recogido en moño perfecto. Caminó por el espacio abierto con su seguridad habitual, saludando personas, distribuyendo sonrisas profesionales. No miró hacia el escritorio de Lucas. Entró en su oficina y cerró la puerta. Lucas respiró. Quizás fingiría que nada había pasado y todo volvería a la normalidad. Podía vivir con eso. 10 minutos después, el teléfono interno sonó. La secretaria de Martina lo convocaba inmediatamente. Lucas sintió la sangre helarse. Cruzó la oficina sintiendo los ojos de todos. Llamó a la puerta. Entró. Martina estaba sentada tras el escritorio, las manos juntas frente a ella. Lo miró con una expresión indescifrable. Luego le dijo que cerrara la puerta. Lucas lo hizo. Se quedó de pie nervioso. Martina se levantó, caminó hasta estar frente a él. Lo miró directo a los ojos. Las palabras que siguieron lo conmocionaron completamente. Ella recordaba todo, cada detalle del viernes por la noche, y quería que él supiera exactamente qué había hecho por ella. Martina contó lo que había pasado esa noche. Había estado en una cena de trabajo, aperitivo, vino, más copas. No se había dado cuenta de cuánto estaba bebiendo hasta que fue demasiado tarde. Salió a tomar aire fresco y no recordaba mucho después. Voces alrededor, manos sobre ella, miedo. Luego la voz de Lucas alejando a esos hombres. ¿Cómo la había sostenido? El taxi, su casa. Recordaba despertarse en el sofá y verlo en la butaca, despierto velando por ella. Podría haber hecho 1000 cosas diferentes. Llamar a alguien de la empresa creando chismes. Aprovecharse de la situación. Dejarla en ese bar. Pero no lo había hecho. La había protegido y luego la dejó ir sin juzgar, sin esperar nada. Martina continuó con voz más baja, más vulnerable. Habló de lo que todos pensaban de ella. La hija del jefe. La princesa que lo tenía todo servido. Pero la verdad era que trabajaba el doble que cualquier otro para demostrar que no era solo la hija del jefe. 14 horas al día, fines de semana. Sin vida social porque cada vez que salía alguien quería algo de ella. Esa noche acababa de descubrir que su padre estaba vendiendo la empresa que ella había ayudado a crecer durante 10 años. La vendía sin consultarla. Cuando le preguntó por qué,
Él respondió que no podía dejársela porque era mujer y los inversores no confiarían. Así que fue a esa cena y bebió demasiado tratando de ahogar la rabia. Lucas sintió algo apretarse en el pecho. Veía a Martina de forma completamente diferente ahora. No la jefa intocable, sino una mujer luchando como todos. Dijo suavemente que entendía, que su padre estaba cometiendo un error enorme, que había visto los informes que preparaba, y era brillante. Martina lo miró sorprendida. Algo en su rostro se suavizó. Preguntó por el niño de las fotos. Lucas contó sobre Diego, 6 años, y su esposa muerta 3 años atrás por aneurisma cerebral. Martina cerró los ojos. Se disculpó por todo. Lucas también se disculpó por su padre. Se quedaron en silencio. 2 personas que de repente se veían realmente por primera vez. Luego Martina volvió a ser profesional. No quería que fuera incómodo entre ellos. Sabía que podía hacerlo, pero quería que él supiera que tenía una deuda con él. Lucas negó con la cabeza. No había deuda. Simplemente había sido lo correcto. Martina lo miró largo rato. Luego sonrió tristemente. Le dijo que era un buen hombre, probablemente demasiado bueno para ese lugar. Lucas salió sintiéndose extraño, aliviado de no ser despedido, pero también perturbado, porque había visto detrás de la máscara de Martina Delgado, y lo que había visto era alguien sorprendentemente solo, como él. En los días siguientes, algo cambió sutilmente entre ellos. Nada obvio, pero estaba ahí. Cuando se cruzaban en los pasillos, Martina no simplemente pasaba de largo, se detenía, preguntaba cómo estaba Diego. No eran conversaciones largas, pero eran genuinas, y en las reuniones, ella pedía su opinión más a menudo. Escuchaba realmente. 2 semanas después de esa noche, Martina detuvo a Lucas mientras salía de la oficina a las 6. En su oficina fue directa al grano. Sabía que salía siempre a las 6 para recoger a su hijo. Y sabía que esto le había hecho perder oportunidades de ascenso. Había hablado con recursos humanos. Desde ese día, todas las reuniones importantes serían entre las 9 y las 5. Y para eventos nocturnos esenciales, la empresa cubriría el coste de una niñera. Lucas la miró conmocionado. No tenía que hacer eso, pero ella insistió. Era uno de los mejores contables que tenían y estaba siendo desatendido por una política estúpida. Y porque Diego ya había perdido a su madre, no debería perder también a su padre por un trabajo. Lucas sintió la garganta apretarse. Esa noche, mientras cocinaba pasta para Diego, el niño notó que parecía feliz. Lucas sonrió. Sí, había pasado algo muy bueno, pero no terminó ahí. En los días siguientes hubo otros pequeños cambios. El proyecto bloqueado de Lucas recibió aprobación. Sus ideas eran apoyadas públicamente por Martina. Y una mañana encontró en su escritorio un paquete con una nota escrita a mano y dentro un set Lego de dinosaurios caro. Lucas fue a su oficina esa tarde. Dijo que el regalo era demasiado. Martina respondió que era solo un detalle. Lucas insistió que no quería trato especial. Ella preguntó suavemente si podía llamarlo amistad. No tenía muchos amigos y le gustaría tenerlo como uno. Lucas la miró viendo sinceridad y soledad, la misma que veía en el espejo cada mañana. Dijo que sí, podía llamarlo así. Desde ese momento algo se solidificó. Ya no solo jefa y empleado, ya no extraños, sino amigos verdaderos. Martina empezó a detenerse en su escritorio durante la pausa del almuerzo, trayendo bocadillos y preguntando por Diego. Lucas descubrió que detrás de la fachada había una mujer divertida, inteligente, con sentido del humor sarcástico, y lentamente, muy lentamente, ambos empezaron a sentir algo que iba más allá de la amistad. Pero ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Un mes después, Martina hizo algo inesperado. Preguntó si podía conocer a Diego. No oficialmente, solo porque Lucas hablaba tanto de él y ella tenía curiosidad. Lucas dudó. Dejar entrar a alguien en la vida de Diego era un gran paso. El niño ya había perdido demasiado, pero había algo en los ojos de Martina, una soledad que reflejaba la suya. Dijo que sí. El sábado siguiente se encontraron en el Parque del Retiro. Martina llegó en vaqueros y camiseta simple, pelo suelto, sin maquillaje.
Parecía años más joven, más vulnerable. Diego era tímido al principio, pero Martina se arrodilló a su nivel. Le mostró el nuevo dinosaurio Lego que había traído. Empezó a hablar de T-Rex y velociraptores. En media hora Diego reía, corría, arrastraba a Martina hacia los columpios. Lucas los vio columpiarse juntos y sintió algo moverse en el pecho, algo que no había sentido en 3 años: esperanza. Después del parque, Diego preguntó si Martina quería venir a almorzar. Ella miró a Lucas con la pregunta en los ojos. Él asintió. Fueron al apartamento. Lucas preparó pasta. Comieron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Diego habló sin parar, mostrándole a Martina sus dibujos, juguetes, su pez dorado llamado Nemo. Cuando Diego fue a jugar, se quedaron sentados a la mesa. Martina dijo suavemente cuán extraordinario era el niño. Lucas respondió que era todo lo que tenía. A veces no sabía si era suficiente, si bastaba tener solo a él cuando debería tener 2 padres. Martina tocó su mano sobre la mesa. Dijo que estaba haciendo un trabajo increíble. Diego era feliz, seguro, amado. Era más de lo que muchos niños con 2 padres tenían. Lucas miró donde su mano tocaba la suya. No la retiró. Confesó lo solitario que era a veces. Cada decisión era suya. Cada preocupación era suya. No había nadie con quien compartir el peso. Martina dijo en voz baja que entendía. No era lo mismo, pero entendía. Se despertaba en un apartamento vacío. Iba a una oficina llena de gente que quería algo. Volvía al apartamento vacío. Se preguntaba si había algo más. Sus ojos se encontraron. En ese momento, algo se rompió o se construyó. Lucas no sabía, pero sabía que cuando miraba a Martina, ya no veía a su jefa. Veía a una mujer que entendía, que lo veía, que quizás sentía las mismas cosas. Diego reapareció arrastrando a Martina para jugar. El ambiente se rompió, pero algo había cambiado. Cuando Martina se fue esa noche, Diego preguntó cuándo volvería. Ella miró a Lucas, que dijo suavemente cuando quisiera. Se convirtió en rutina. Miércoles por la noche y sábado por la tarde. Martina venía, traía comida o juegos, jugaba con Diego, hablaba con Lucas. El apartamento empezó a parecer menos vacío. La soledad que había sofocado a Lucas durante 3 años aflojó su agarre. Diego reía más, hablaba de tía Martina continuamente. Y Lucas se estaba enamorando. No quería. Había jurado después de Julia que nunca más arriesgaría su corazón. Pero ver a Martina reír con su hijo, verla en el sofá con Diego dormido contra ella, oír su voz llenar el silencio, no podía combatirlo. Pero no dijo nada, porque ella era su jefa, porque tenía miedo de que si arruinaba la amistad, perdería a la única persona que lo hacía sentir vivo de nuevo, porque Diego se había encariñado y si las cosas salían mal, así que permaneció en silencio. No sabía que Martina hacía lo mismo, que volvía a su apartamento vacío, preguntándose cómo era posible enamorarse tan completamente de un hombre y su hijo, que tenía miedo de decir algo porque no quería arruinar la única conexión verdadera que había tenido en años. Así que ambos esperaron, y algo hermoso y aterrador crecía entre ellos, no dicho pero innegable.